Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Táctica y Sistemas, el podcast de The Coach's Voice en español. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Ustedes ya saben que este espacio está dedicado exclusivamente a los principales entrenadores con nombres propios que han marcado, marcan y marcarán la historia del fútbol. Esa es la razón por la que tenemos en este espacio a Mikel Arteta. ¿Y por qué él protagoniza esta edición? Porque es un técnico de gran presente, de un enorme futuro, y es un entrenador que tiene hablando a todo el mundo del fútbol, tanto en Europa como en África, en América Latina, en fin, en todo el planeta. ¿Es esto verdad, Álvaro Romeo? Él es nuestro jefe de Coaches Voice en español. ¿Qué tal, Álvaro? Hola Luis Fernando, muy bien, gracias por tenerme aquí. Sí, es cierto lo que cuentas y no podrías haberlo definido mejor. Mikel Arteta representa un presente formidable y un futuro aún más prometedor. Todo esto ligado al Arsenal, club en el que su figura, y no lo digo a la ligera, puede llegar a convertirse pues, en un mito. No sé si al nivel de Arsène Wenger, porque Arsène Wenger estuvo ahí 22 años, pero Mikel Arteta ya lleva en el Arsenal 6 temporadas como primer entrenador. Claro, y tú y yo sabemos que Arsenal es el club con más aficionados, incluso en Londres, y uno de los más grandes en todas las Islas Británicas, y es un club que respira todo el cambio que viene proveniente de la capital británica. Son 6 temporadas en las que Arteta y el Arsenal han construido su camino para volver a subarse entre los mejores equipos de la Premier League y de Europa. Los hinchas del Arsenal habían sufrido mucho, pero llega Mikel Arteta y empieza una labor destacada sin dudas, y su victoria frente al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League con ese 3-0 en la ida y ese 1-2 en el Bernabéu, pues lo pusieron en el centro de la lupa a nivel mundial. Álvaro, tú conoces muy bien al Arsenal porque, pues, hombre, hemos compartido mucho tiempo en los estadios, pero incluso tú llegaste a conocer aún mejor los sitios de entrenamiento de los Gunners porque hacías parte de la plantilla de la misma institución. Bueno, Luis Fernando, en primer lugar, no seas modesto, que seguro que tú lo conoces mejor que yo, pero bueno, ya que me preguntas, te digo que sí, que durante años tuve la suerte de trabajar con el Arsenal como periodista e intérprete para sus propios medios de comunicación. Y tengo que recordar que ahora unos 12, 13 años el Arsenal pasó de ser un club muy francés a ser un club lleno de hispanohablantes y tuve la suerte de conocer a un montón de jugadores que estuvieron en el equipo por aquel entonces. Cazorla, Monreal, Alexis Sánchez, Joel Campbell, David Ospina, Lucas Pérez, Lucas Torreira más tarde y en menor medida Mikel Arteta y Héctor Bellerín. ¿Y por qué digo en menor medida? Porque estos dos hablaban inglés tan bien que no necesitaban, digamos, que de mis servicios. Hacían las entrevistas en inglés y por lo tanto, bueno, pues cuando les veía les saludaba con cordialidad y es verdad, sí que estuve yendo con mucha asiduidad a London Colney, ahí en la zona de St. Albans, al centro de entrenamiento buenísimo del Arsenal. Y sí que recuerdo, bueno, pues a Arteta como un jugador importante del club, capitán desde el año 2014, llegó al club en 2011 y quiero remarcar eso. Él llega al Arsenal en el día límite del mercado del verano de 2011, 31 de agosto. Y 3 años después, Arsène Wenger ya le está dando el brazalete del equipo. Ya fuese por ausencia de liderazgos claros en el Arsenal o por el propio liderazgo que sí tiene Mikel Arteta, pues de repente, rapidito, en 3 años, de manera fulgurante, se hizo capitán del equipo y yo creo que siempre fue una persona que estuvo muy comprometida con el Arsenal, primero como jugador y ahora como entrenador. Claro, y es que parecía una contradicción, Álvaro. Mencionabas ahora la lista de los jugadores hispanohablantes a los cuales tú le serviste de intérprete, y que eso es una constelación. Alexis Sánchez, Torreira, Lucas Torreira, que tuvo un paso muy fugaz, pero qué decir de otros jugadores que también militaban en ese equipo, como Giroud, como Xhaka, pero no levantaba cabeza. Era un Arsenal que quedó con el vacío de Arsène Wenger. Lo trataron de llenar con Unai Emery, un técnico que en esos momentos no tenía las capacidades de comunicación con la prensa y no se sabe si con la plantilla,
pero llega Arteta y cambia todo de una. Es como si apagasen o prendiesen el switch de la electricidad y ya cambió la historia del Arsenal. Sí, bueno, hay que decir en primer lugar, Luis Fernando, que cuando llega Mikel Arteta, el nivel de exigencia había ido bajando en el Arsenal conforme avanzaban los años. El tardovenguerismo no fue la mejor época en lo que a títulos se refiere. La última Premier League del Arsenal data del año 2004, Premier League ganada, y Wenger ganó una en el 98, otra en 2002 y otra en el año 2004, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, para cuando Mikel Arteta se hace cargo del club, el Arsenal ya llevaba 15 años sin ganar la Premier League y con Unai Emery, bueno, pues llegaron a una final es verdad, de la Europa League, pero en la segunda temporada de Emery terminan cesando al técnico Irundarra y llega Mikel Arteta y desde el principio Mikel Arteta se hace importante en el equipo. Toma al Arsenal en una situación complicada, luego llega la pandemia de 3 meses de que aterriza en el club y en ese verano pandémico tan extraño de 2020, Mikel Arteta termina ganando la FA Cup en el primer título de Mikel Arteta como primer entrenador. Y luego el Arsenal gana también la Community Shield. Entonces los inicios de Mikel Arteta en el Arsenal fueron unos inicios complicados, unas circunstancias raras, con una COVID de por medio, pero yo diría que con Mikel Arteta el Arsenal no ha dejado de mejorar. O sea, primero ganó títulos muy rápido, Sí, luego tuvo que liderar una renovación generacional. Luego se convirtió en un equipo que te agarraba del pescuezo y no te soltaba, una vez hecha la renovación generacional y jugando con futbolistas muy jóvenes. Después se ha convertido en un equipo más robusto y demoledor a balón parado. Y ahora ya ese equipo se ha consolidado en Liga de Campeones. En el momento de grabación de este podcast está en semis de la Champions y lleva dos campañas sacando 80 puntos o más, lo cual en otras ligas habría sido sinónimo de ganar la Premier, pero con el Manchester City y el Liverpool, pues con 84 y 89 puntos, como ha obtenido el Arsenal en las últimas dos campañas, no ha sido suficiente, pero el Arsenal se ha convertido en un equipazo y en un hueso muy duro de roer con Mikel Arteta. y tú hablas de la pandemia, incluso también hay una anécdota que gracias a Dios ahora es anécdota, pero Mikel Arteta, por Mikel Arteta, fue que se suspendió el fútbol inglés durante la pandemia, Sí. porque a pesar que el COVID ya estaba alrededor, fue la primera persona del mundo del fútbol que se contagió con COVID. Y de allí, pues la federación ya decidió por fin suspender el fútbol que se seguía jugando a pesar de la pandemia. Muy interesante todo esto. Esto es para darle el contexto a nuestra audiencia de cómo llega Arteta y cuáles fueron los zapatos que a él le tocó ocupar después de salir Arsene Wenger y de Unai Emery. Pero si te parece, Álvaro, vamos a profundizar ahora en las tres claves de Mikel Arteta, con su propia voz. Y comencemos, como lo mencionaste, con su mentor, con el hombre que le cambió incluso, como él mismo lo ha reconocido en varias entrevistas que nos ha tenido la oportunidad de dar, le cambió la forma de ver el fútbol ya como entrenador. Es Pep Guardiola. Bueno, pues vamos a ello. La influencia de Guardiola sobre Arteta es tan grande que, como el propio entrenador del Arsenal contó, lo llamó horas antes del partido de vuelta ante el Real Madrid para conocer las claves de jugar en el Santiago Bernabéu. Fue una conversación entre maestro y alumno. Sí, lo he llamado yo esta mañana. Pero porque creo que si estoy aquí es en gran parte por él. Primero porque para mí como jugador y entrenador fue una inspiración y luego porque fue la persona que decidió apostar por mí, por meterme en su cuerpo técnico y por vivir 4 años maravillosos al lado de él y creo que es un agradecimiento que le voy a tener para siempre y si no probablemente no estaría aquí sentado. Y son muchos, pero muchos los alumnos que ha tenido Guardiola. Arteta tal vez podemos decir, Álvaro, que es el de mayor nivel, pero ha tenido muchos alumnos. Sí, por supuesto, porque Pep Guardiola ha tenido diversos asistentes en su época en la Premier League y también en la Liga Española. Hay que decir que quizá las temporadas de juego más espectacular del Manchester City, de Pep Guardiola, coinciden precisamente con la presencia de Mikel Arteta también en el banquillo. Desde luego fueron las épocas de más velocidad de juego y quizá más alegría en su fútbol. Pep Guardiola al llegar a la Premier sabía que tenía que integrarse en la Liga rápido, llega en 2016 y se lleva consigo a una persona que conocía muy bien la liga como Mikel Arteta y Mikel Arteta estuvo con él entre 2016 y 2019. Seguro que Mikel Arteta le abrió también los ojos mucho a Pep Guardiola, le transmitió conceptos de la Premier League
y yo tengo recuerdos de ambos en el banquillo y también de algún documental en el que Arteta y Guardiola charlaban de tú a tú, ¿eh? Ahí parecía que no había una jerarquía clara, sino que yo creo que Guardiola respetaba mucho el juicio de Mikel Arteta y hablaban de tú a tú sobre todos los conceptos futbolísticos que te puedes imaginar. Listen, the relationship between me, it's incredibly good. You know, obviously he was sad and the timing wasn't the best, you know, for La relación entre nosotros es increíblemente buena. Obviamente se quedó triste y el momento no era el mejor para él, pero lo entendió. Él sabe cómo he estado creciendo y las necesidades que tenía emocionalmente, las ambiciones que tenía. Me siguió dando más y más a lo largo de los años. Si antes lo admiraba, después de trabajar con él, no podría explicar qué tan buena persona es y el profesional que es. Por la forma en la que reaccionó, mirándome a los ojos, porque él sabía que yo estaba sufriendo, porque lo dejaba en un momento en que él me necesitaba. En ese sentido me sentí triste, pero él me ha apoyado mucho. La relación no podría ser mejor. Ayer me despedí de todo el personal, de los jugadores. Lloré porque han sido mi familia durante 3 años y tuvimos momentos increíbles. Teníamos el sueño de hacer algo en Inglaterra con Pep, algo que la gente decía que era imposible, que en la Premier no podríamos. Y lo hicimos de la manera que queríamos. Ha sido muy gratificante y es algo que recordaremos siempre, los momentos que compartimos juntos. And we did it in the way we believed we could do it, you know, and that's so fulfilling. And we share that feeling for the rest of our lives the moment that we live together. Ya está claro el primer pilar de Mikel Arteta, la influencia de Pep Guardiola, el hombre que le marcó el camino, como nos ha contado Álvaro. Ahora vamos a el segundo. ¿Cómo es Arteta y él cómo se define como entrenador ahora que ya está entrando en la élite de estos grandes entrenadores a nivel mundial? Bueno, si alguien quiere conocer en profundidad a Arteta como técnico, recomiendo sin duda el documental de Amazon Prime All or Nothing, Arsenal, de 2022. Fue una temporada que sentó las bases del Arsenal actual. Vamos a escuchar una charla de Arteta a su vestuario en uno de los momentos más complicados. Más allá del aspecto táctico, que luego analizarán nuestros expertos, Arteta demuestra una enorme capacidad para conectar emocionalmente con sus jugadores. I'm going to share something with you. This is me. This is my emotional status. In the last 14 days, 1 to 10. Quiero compartir algo con ustedes. Este soy yo. Este es mi estado emocional. En los últimos 14 días, del 1 al 10, después del Manchester City, yo estaba acá, muerto. Yo estaba así. Tenía miedo, tenía inseguridades, tenía a los medios que me mataban, pero de repente tenía todos estos aspectos positivos. Tengo una familia increíble, una esposa, 3 hijos y otra cosa más, el club siempre apoyándome, desde arriba de todos, el dueño, todos. El momento en que fui de aquí hacia allá es por ustedes, porque esta semana encontré el motivo por el que quiero ser entrenador, el motivo por el que estoy en esta industria. Así que por esto, chicos, lo único que quiero decirles es muchas gracias a todos, porque ustedes hicieron de estos momentos difíciles la mejor semana de mi carrera en el fútbol. Crean en ustedes, yo lo hago, son muy buenos. Lo último que quiero hacer como entrenador es culparlos en los momentos difíciles. Es mi responsabilidad. Yo asumo la mierda. Vamos. My responsibility. I take the shit. Let's go. Es impresionante esa charla de Arteta, de verdad, cómo se toma el vestuario, cómo atrae la atención de todos los jugadores. Sin mensaje no hay táctica efectiva, eso lo hemos venido hablando una y otra vez en estos podcasts, y no hay posibilidad ninguna de transformar a los jugadores si no hay un verdadero mensaje, un hombre que sepa cómo transmitirlo y un receptor. Y esto es lo que está pasando en el Arsenal actual. Sí, sin duda. Bueno, hemos dicho antes que Mikel Arteta es un gran comunicador y esa es una de las claves de su éxito. Creo que tampoco se mete en grandes charcos con la prensa, es una persona cordial en sala de prensa. Luego seguro que tiene su genio y ya hemos visto que en el banquillo alguna vez, pues como todos los entrenadores en un momento dado, le puede molestar alguna decisión arbitral o lo que sea. Es algo absolutamente natural, nada que no suceda
con otros entrenadores, pero como digo una vez más, él transmite muy bien lo que tiene que transmitir, su mensaje es claro, breve en muchas ocasiones, puede parecer tajante, muy serio, pero bueno, eso al final es un reflejo de la disciplina que él tiene consigo mismo y con sus futbolistas. Y tengo que decir también que, bueno, pues quizá debajo de esa fachada de entrenador serio, también hay una gran persona. Yo tengo el recuerdo de cuando el Arsenal se trae a David Raya, que David Raya se lleva a London Colney a la presentación, a su familia, y también estaba el abuelo de David Raya. Y me encantó el modo en el que Mikel Arteta también departió con el abuelo del guardameta ahora del Arsenal, con simpatía, con amabilidad, de una manera entrañable. Bueno, pues al final la persona tiene muchos matices y el Mikel Arteta que se puede mostrar a veces o el que podemos tener un poco en la mente tiene, como he dicho antes, una persona poliédrica y tiene desde luego muchas facetas. Luego también es una persona que crea muy bien ambientes. Esto lo sabes tú bien, Luis Fernando, pero con Mikel Arteta se ha instaurado antes de los partidos la reproducción de la canción North London Forever, que es una canción muy bonita además, que recomiendo a todo el mundo, que se ha convertido como en el himno no oficial del Arsenal. Supongo que es el himno no oficial, ¿no? Un poco como se hace en Anfield con You'll Never Walk Alone, también se escucha en el campo del Arsenal el North London Forever. Ya te digo que poco a poco esa canción está tomando cuajo ahí en el campo del Arsenal y es todo gracias a Mikel Arteta, que no descuida ningún detalle. Y bueno, como decía antes, Arteta y su equipo han evolucionado cada año. Los dueños del Arsenal confiaron en él para construir el proyecto y no dudaron en los momentos difíciles, porque todo pasa por pensar a largo plazo. En una entrevista para DAZN en 2020, Arteta habló sobre la filosofía de trabajo que tiene y sobre cómo hace creer al grupo. Más que la cultura, un poco es el conocimiento del club, los valores que queremos transmitir, conocer la historia, tanto la más positiva como la negativa, por qué han pasado las cosas, de dónde ha venido ese éxito y de dónde ha venido un poco la decadencia del club un poco en cuanto a resultados, y a partir de ahí ir llevando el proyecto hacia lo que tú crees, hacia lo que tú sientes y hacia lo que crees que va a tener éxito, y eso lleva tiempo. Para mí lo más importante cuando estás creando un proyecto nuevo es que tú tengas muy claro lo que quieres hacer y que las personas que estén al lado tuyo tengan muy claro que lo que tú quieres hacer se lo crean y lo vayan a defender por un periodo de tiempo sostenible y razonable. Cambiar hacia lo que queremos tiene riesgos y nuestra manera de jugar necesita muchísima precisión, necesita mucha comprensión del juego y a veces sale y a veces no sale. Tenemos muy claro hacia dónde vamos y que en este camino va a haber momentos donde la cosa se va a tambalear. Y ahí hay que ser más fuertes que nunca y seguir con nuestra idea y seguir intentando traer a los jugadores que necesitamos, seguir manteniendo los jugadores que ya tenemos y seguir evolucionando a los que tenemos. Para mí ese es el gran secreto. Yo vi en el City el primer año que fue complicado la reacción de la gente que tenía al lado Pep, la gente que mandaba dentro del club y en ningún momento dudaron, decir vamos por aquí. Este año ha pasado esto, pero vamos aquí. Segundo, tercer, cuarto, quinto año fue otra cosa. Y yo creo que es lo más importante, hacerlos creer. Y como puedes ver, Luis Fernando, todo lo que Arteta planteaba en aquella entrevista ha cobrado sentido. Ha construido, consolidado y devuelto al Arsenal su grandeza. Quiero decir una cosa. El Arsenal no jugó fútbol de Liga de Campeones durante 6 años y 6 meses. Entre 2017 y, hacemos las cuentas, entre 2023. El último resultado del Arsenal en Champions había sido una derrota por 5-1 contra el Bayern de Múnich. En la vuelta a la Champions, con Mikel Arteta, ganaron 4-0 al PSV Eindhoven. Ese partido, de alguna manera, marcó como el reinicio de una nueva era que ahora mismo estamos viviendo. Eso es sin duda alguna, Álvaro, la realidad. Y nosotros que hemos estado, tú y yo, tan cercanos a esta reconstrucción del Arsenal, pues destacamos aún más lo que ha hecho, porque nos tocó ver ya el final muy lánguido de Arsène Wenger teniendo la tribuna en contra, no le respetaban los trofeos, a pesar de que ganaba de vez en cuando FA Cups, pero ya no era lo mismo después de ese, como dijiste tú, también el lapso de Unai Emery que fue poco entendible y entendido por algunos, a ver esta reconstrucción de Mikel Arteta, el hombre que cuando uno está
cerca a él, lo mira a los ojos y como dices tú, refleja que es buena persona, que es buena gente y que entiende a los seres humanos. Cuando ya está en su papel de técnico, es otra cosa, es profesional, es seco, es tajante, pero es analista, pero siempre amable y siempre responde, a pesar que algunas veces pues le han tocado algunas teclas y le ha tocado abandonar algunas entrevistas. Pero Mikel Arteta es un hombre próximo y es el hombre con el cual todos los hinchas del Arsenal, como incluso mi familia, por decir algo muy personal, mi familia política, todos hinchas del Arsenal, le reconocen a este hombre como el gran salvador de este nuevo Arsenal. Como siempre, Álvaro, muchísimas gracias. Qué buen perfil de Mikel Arteta y qué buen insight, qué bueno haber estado adentro allí de los sitios de entrenamiento de St. Albans, donde pues entrenan los Gunners debido a tu participación con ellos. Nada, Luis Fernando, un placer como siempre y me quedo a escuchar la charla táctica porque la figura de Arteta me apasiona, la verdad. Creo que es un grandísimo entrenador y que ha creado un Arsenal que es un auténtico acorazado y que tiene un carácter y una personalidad que yo no pensaba que fuese a tener. Así que me quedo aquí y adelante con el programa, a tope. Quédate, que no te vas a defraudar. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Seguimos acá en Táctica y Sistemas y llegamos al salón donde allí en el centro está el pizarrón con el cual analizaremos el desarrollo táctico de Mikel Arteta, el entrenador español que tiene hablando al mundo por su buen desempeño con el Arsenal, tanto en la Premier League como también en su desarrollo en la Champions League. Y para empezar a desmenuzar sus planteamientos tenemos con nosotros a Carlos Luengo, analista táctica de Coach's Voice, también a Héctor García, el editor en jefe del contenido de Coach's Voice, y Cristian Moya, entrenador asistente de equipos como el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas, bien, todo bien. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Luis Fernando, editor en jefe. Yo sí, algo así como el segundo de Mikel Arteta. Todavía no soy Mikel Arteta, tengo que ir progresando. Ay, poco a poco, pero estás aprendiendo de los grandes. Entonces vas a llegar muy pronto. Sí, esperemos porque se acaba, no hay tanta, ya no tengo tanto camino. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí preparado para charlar un ratito de fútbol. Listo, nos vamos a meter en este mundo de Mikel Arteta. Vamos a empezar con el análisis del juego con balón de Mikel Arteta y sobre todo la defensa y esta presión que van haciendo con los elementos en este sector del terreno de juego, teniendo en cuenta que Mikel Arteta pues ha armado el equipo de atrás hacia adelante e insistido mucho en eso. Comienzo contigo, Carlos. ¿Cómo ves esa forma defensiva del equipo de Mikel Arteta? Ante todo, lo que más destaca en el sistema que utilizan de 1-4-3-3 es que es el equipo menos goleado de toda la Premier. Sabiendo lo complicado que es tener solo 29 goles en contra a día de hoy. Sí, en Champions no es el más destacado, pero sí esa primera presión, tanto en reinicios de juego como en saques de banda en campo contrario, es lo que más efectivo sí le han hecho. Cristian, teniendo en cuenta que pues, ha sido este equipo reforzado en la parte defensiva, trayendo elementos como Gabriel y también elementos como Saliba, ¿se ve otro estilo de funcionamiento en la defensa? ¿Podemos decir que ha aplicado algo revolucionario Arteta en este Arsenal? Sí, lo cierto es que lo que hemos visto durante esta temporada es que el Arsenal defiende muy bien, tanto cuando está en bloque alto como cuando está en bloque bajo. Hemos visto cómo ese press agresivo que hace en campo contrario para recuperar rápido, para estar en campo contrario, lo hace muy bien, pero también cuando hay momentos del partido, cuando hay situaciones del partido en las cuales tiene que entregar el balón, o bien porque, como digo, lo entrega, o bien porque el rival está teniendo superioridad con balón, no tiene ningún miedo en meterse atrás, en defender bien área, en meterse en bloque bajo, y esos dos nombres que tú has nombrado son claves en este concepto de defender bien área. Saliba y Gabriel son dos centrales que tienen mucha presencia física, que tienen destacan mucho en juego aéreo, y el Arsenal se ha convertido en un equipo muy difícil de batir.
Ahora, Cristian, ¿qué tan importantes son también los laterales, el desempeño? Porque vemos a Luis Skelly, por ejemplo, es un hombre que constantemente se está yendo hacia la mitad del terreno de juego a hacer su prioridad numérica, contando con muy buen manejo de pie. Esto tal vez trayendo en radiografía las posiciones que también utiliza Pep Guardiola en Manchester City. Sí, yo creo que aquí recordemos que bueno, que Arteta estuvo bastante, bueno, varios años con Pep Guardiola en el cuerpo técnico y sí creo que es algo que lo ha incorporado a su registro de como entrenador, el hecho de meter un lateral por dentro. Y bueno, es Lewis Skelly el encargado, anteriormente también Zinchenko cuando estaba jugando el lateral izquierdo que se mete dentro, se mete en la base muy cerquita del mediocentro de Thomas Partey para, bueno, a partir de esa salida de 3+2. Recordemos que el lateral derecho, en este caso Timber, es el que cierra un poquito más y hacen una línea de tres, dos por delante, como tú bien has nombrado a Lewis Skelly junto con Thomas, y ese 3+2, esa salida muy guardiolista, por así podemos decir. Arteta la ha incorporado y el Arsenal es un equipo que en salida de balón tiene muchísimos registros a partir de ese 3+2 y a partir de esos momentos, por así decirlo, que no son fáciles de detectar cuando Lewis Skelly está dando amplitud por fuera de la posición normal del lateral o cuando Lewis Skelly se mete dentro a ser un mediocentro más. Héctor, ¿se pretendía de pronto o no se conocía tanto este trabajo de Arteta? ¿Crees que ha sorprendido a Europa con ese planteamiento defensivo, sobre todo, teniendo en cuenta que es un hombre que le marcan muy pocos goles, como lo decía incluso Carlos al comienzo de esta charla? Sí, hay algo curioso, ¿no, Luis Fernando? Y creo que, no sé si ha pasado en otros sitios en España, como que la gente conocía a Arteta, pero no lo conocía en profundidad. Y la eliminatoria esa en la que superó en cuartos de final al Real Madrid, mucha gente conoció el trabajo de Arteta, y lo comentabais, ¿no? En el partido de ida el Arsenal fue a buscar al Real Madrid arriba, no tuvo dudas en ir presión alta, en los momentos que tuvo que defender en bloque medio también, pero sobre todo esa presión alta sobre los centrales del Madrid para incomodar mucho la salida, el equipo lo hizo bien. Y luego en la vuelta nadie pensaba, yo creo que mucha gente no cayó cuando se hablaba de la remontada, del increíble trabajo defensivo del Arsenal de Mikel Arteta, su organización, que ya lo hizo no tan exagerado en un partido con el City, en el que no dudó jugar con líneas muy juntas atrás. Pues en el Madrid vimos a un Arsenal muy, muy organizado en defensa que no dio opción alguna al ataque de Real Madrid. Entonces, yo destacaría a nivel defensivo dos puntos muy importantes de Arteta como entrenador: el haber llevado a su máximo potencial a defensores como Saliba. Yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, Cristian y Carlos, posiblemente entre los mejores, si no ahora mismo esta temporada 2024-25, el mejor central de Premier y posiblemente de la Champions, con Íñigo Martínez en el Barcelona. Nombres propios y la mutabilidad, ¿no? Te puede defender el Arsenal tanto la salida de balón arriba como poder defender en un bloque bajo si tiene una ventaja en el marcador. Ambas perspectivas las maneja a la perfección y eso habla del trabajo de Mikel Arteta en los momentos sin balón. Ahora, Carlos, podemos decir que también toda esta organización de equipo en defensa, sobre todo, se ve el reflejo de Mikel Arteta como jugador. Él era un volante mixto con llegada al área, también muy recursivo en el corte, en el cierre del balón, pero esta sensación de equipo puede ser el reflejo de ese Mikel Arteta como jugador ahora en esta transición a técnico. Yo te diría que el aspecto defensivo que más le destaca es el orden. No hay ningún jugador que ande perdido fuera de una posición, que salte a un jugador que no debe, y las estructuras que tiene, tanto para hacer un bloque alto con una defensa hombre a hombre, sobre todo por dentro, y en momentos donde los centrales contrarios son capaces de hacer una pequeña conducción y superar ese uno contra uno, replegarse a bloque medio con dos presas que es Rice y Thomas Partey, que saltan al poseedor pero con rapidez. Yo veo al central que tú dices, Saliba, como el mejor, porque tiene algo que no tiene Íñigo Martínez, que tiene más rapidez a la hora de defender en bloque alto.
Hablaba de Ñu, así nombres, es el primer nombre a la cabeza de central que en esta temporada 2024-2025 está a un nivel increíble, hasta un Sí, nivel pero con balón increíble. quizás, más con Sí, balón. o sea, era un nombre, era por dar así, yo creo, de los mejores centrales este año. No sé si Cristian está de acuerdo. Así a la cabeza si te vienen esos nombres. Yo incluiría que, bueno, creo que también está haciendo una muy buena Champions y una buena temporada, tanto a William Pacho del Paris Saint-Germain como a Bastoni, que son también dos centrales de unas características parecidas, son las características del fútbol moderno, yo creo. Jugadores con muy buen pie, con muy buena salida, pero a la vez ganadores en duelos y a la vez muy rápidos para cuando tienen esa distancia hacia portería, hacia Sí. atrás, correr y corregir. Y creo que sí, que esos 2, 3, 4 nombres que hemos dicho son ahora mismo los mejores centrales de Europa. Volviendo al Arsenal, es verdad que hay un nombre también, si lo comparamos con su etapa en el Atlético de Madrid, hablo de Thomas Partey, que es el perfil, no es el perfil típico, pero no es ese perfil de pivote defensivo con llegada. En el Atlético de Madrid, por momentos, era un jugador a veces que perdía ese sentido de pivote defensivo. Claro, Pero justo. El Arteta lo ha convertido en el jugador perfecto, tanto que ahora el Atlético de Madrid y le quiere llevar de vuelta al Atlético, y ese trabajo que Thomas Partey ha conseguido de entender todo ese juego de pivote defensivo, De pero con orden. muchas más cosas de orden, es como dice Carlos, es con Mikel Arteta, y eso habla, y ahí sí también se parece, que lo habréis antes yo creo, en la línea de Guardiola, es decir, jugadores que yo siempre lo digo, con Guardiola, ahora con Arteta, jugadores pongamos que son un 7 en su carrera, los eleva hasta el 10, y eso es mucho mérito del entrenador. Porque son más tipo de jugadores en contexto. Es decir, Partey en el Atlético era más de recorridos largos y sin embargo ahora en el Arsenal es de recorridos cortos e intensos. También en fase defensiva, al acumular muchos jugadores dentro, son recorridos más cortos. Al final, dentro del 1-4-3-3 que utilizan, ellos enfocan mucho en tener muy buena profundidad defensiva para obligar al equipo contrario a que lance muy directo. Y tienen la otra ventaja que tienen a David Raya, que es un portero que puede jugar en posiciones muy altas. Entonces, quieras que no, ya no es que tú la recuperes, es que tú la recuperes y das continuidad. Sí, pero ahora yo también quiero, y en esto también quiero iniciar con Cristian, que analicemos esta parte defensiva, pero comenzando desde los delanteros, porque ahora en los últimos partidos has puesto a Mikel Merino como este falso 9, pero también es con la labor de empezar a taponar la salida del rival, con una función de un hombre que siempre ha sido mediocampista, y le ha tocado utilizar a Merino en esta posición de 8.5, digámoslo así, en alguna forma, para... 8,5, como Eso. tenemos un análisis además de eso, Luis Fernando, en Coaches, el 8,5. Exactamente, pero lo pone también es para defender, como aprendió de Guardiola cuando no quería tener un 9 y ponía incluso a jugadores como el Kun Agüero a hacerlo. No sé, Cristian, si compartirás con ellos que también ha sido fundamental comenzar ese taponamiento con este tipo de jugadores. Totalmente de acuerdo, porque obviamente cuando Arteta, que aquí yo creo que ha demostrado una gran capacidad de adaptabilidad, se te lesionan tus dos delanteros como son Gabriel Jesús, como son Havertz, y pone a Mikel Merino en una posición la que era nueva para él, pero una posición en la que se adapta perfectamente, porque todo lo que podemos hablar con balón de Mikel Merino en esa posición, sabemos que son cosas positivas, pero como estás diciendo, sin balón, Mikel Merino es un jugador capaz de repetir varios esfuerzos, capaz de orientar la presión, capaz de estar en una posición en la cual puede dividir a los centrales y llegar a las ayudas. Arteta, como es normal, ha empezado a defender o empieza a defender desde el delantero centro y está también haciendo que el Arsenal defienda más alto. Yo creo que hasta defienda mejor que cuando estaba Gabriel Jesús o Havertz, porque obviamente Mikel Arteta es un jugador más trabajador, como digo, capaz de repetir esfuerzos defensivos y le está viniendo muy bien al Arsenal. Yo creo que precisamente le utiliza, que para mí, bueno, el 8,5 es comparable al falso 9, pero yo creo que tiene una doble función, que es esa, la de generar la superioridad como tercer hombre con balón y a la vez esa llegada que tiene, pero es el primer defensor que te defiende siendo un defensor, es decir, es un pivote o un interior defensivo. Los puntas no dejan de ser atacantes que defenderán bien bueno, no mal, pero tienen otros aspectos. Sin embargo,
un jugador que sabe temporizar, orientar, calcular cuándo hacer una entrada, cuándo hacer un tackle. Eso lo maneja Mikel Merino, pero a la perfección. Incluso cuándo hacer una falta táctica para replegarse. Hay una controversia grande que se ha suscitado en Inglaterra, en otros países de Europa, con respecto a el montaje de este Arsenal. Se le ha pedido siempre a Mikel Arteta que contrate un número 9 y él no ha querido contratar un número 9 a pesar de haber tenido bajas tan grandes como la de Gabriel Jesús, que ahorita le hablaba Cristian. ¿Creemos nosotros acá en esta mesa que sí necesita ese Arsenal ese número 9? ¿Sí lo necesitará o desmontará lo que ya tiene Mikel Arteta o lo sacrificará mucho teniendo un 9 de referencia en el área? A ver, yo creo que esto empieza la parte de lo que hablábamos antes del juego de con balón ataque del Arsenal. Yo creo que a él se le ha lesionado a jugadores esta temporada, Gabriel Jesús muy importante. Soy de la opinión de que Arteta también... Y Havertz también. Y Havertz. Y ligamos ahí un poco otra vez con Guardiola. ¿Le gustan no los delanteros que se sitúan arriba, posicionales, sino le gusta este tipo de jugadores con mucha movilidad, que caen a banda, entran adentro, salen de dentro hacia afuera? Por eso Gabriel Jesús, Kai Havertz y ahora Mikel Merino, que él lo comentaba, ¿no? Hicimos un análisis en Coaches Boy, lo hizo Carlos, que analizábamos ese rol de Mikel Merino de 9. Es un 9 distinto a lo, por ejemplo, en el momento que Guardiola puso a Messi, porque Mikel Merino es un tipo grande, es un tipo que también baja balones, como se vio en la eliminatoria del Madrid, te la aguanta, sabe jugar de espaldas, inicia la segunda fase del ataque. Pero obviamente yo soy de la opinión de que todo equipo necesita un delantero. Lo de Merino lo veo más como un recurso que le ha funcionado, como una apuesta a largo plazo, porque también pierdes un baluarte en el medio del campo. Pero al final es eso, yo vuelvo a lo de siempre, es un entrenador que le saca el máximo potencial a las herramientas que tiene. Me quedo sin delanteros, apuesto por Mikel Merino y me funciona. ¿Por qué? Porque dota a Mikel Merino de los mecanismos necesarios para poder formar parte y desarrollar ese papel de 8,5, 9, falso 9, con acierto. Entonces, una vez más, en este modelo de ataque, ¿por qué ha funcionado Mikel Merino? Y lo comenta, lo hemos escuchado en la primera parte, Arteta piensa en el Arsenal como un proyecto del principio. Y en este proyecto entra el que todos los jugadores entiendan el juego y a qué están jugando. En referencia a lo que decía Héctor, yo estoy muy de acuerdo de que al final Mikel Merino ha dotado de mucho juego ofensivo al Arsenal. Todo el juego de espaldas, toda esa movilidad. Si nos damos cuenta, aunque Gabriel Jesús y Havertz también tienen esos principios ofensivos, Mikel Merino es un jugador que viene mucho a recibir entre líneas, que no llega a estar en una posición en la que es fácil para los centrales saltarle. Por lo tanto, creo que Mikel Merino se adapta a la perfección al juego de Arteta y que Arteta ha adaptado a la perfección a Mikel Merino al juego del Arsenal. Esto de tener un delantero o no, yo creo que va más en función de en qué liga estés y en qué situación de la temporada estés, porque esto es una variante. Es tener una opción más por si no me funciona o por si se me lesiona. Entonces, creo que lo destacable no es tener a un delantero, sino que tú dotes de las características que tenga ese delantero hacia el juego del equipo, porque ponemos el ejemplo típico que ahora, bueno, que se lleva tiempo ya, que es el de Haaland en el City, ¿no? Que parece como que está pero no funciona, ¿no? Guardiola, por ejemplo, no era de delantero centro y tiene uno para, yo qué sé, 7 años, pero no se le ve. Y sin embargo, Mikel Merino tiene mejores números, más pases. ¿Por qué? Porque el modelo de juego del Arsenal es de muy pase corto, de llegar por fuera, pero finalizar dentro. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar o llegar? Quizás con el juego que tiene de exteriores, de unos contra unos por fuera, es mejor llegar. Y eso es precisamente lo que tiene Mikel Merino. Para las transiciones no. Ahí le pierde. Que sin embargo ahí Havertz sí que te lo da. Entonces es más bien como en qué momento de la temporada o qué momento de un partido. Se habla mucho del Arsenal, de por qué no consigue ganar la Premier, de la está persiguiendo, pero siempre es el segundo. Ahí también hay que poner en valor los otros equipos, yo creo. Se pierde un poco de vista ahí. O sea, el año pasado el City estaba viendo, creo que llega a 91 puntos. Sumar más de 91 puntos en una liga como la Premier es complicado. Este año el Liverpool ha ganado la liga, pero tuvo un tramo de temporada en el que ganaba todo y en el que a ti te exige ganar todo, y en una competencia como la Premier League es muy difícil.
Entonces, bueno, yo supongo que estoy seguro de que el Arsenal de Arteta acabará ganando una Premier League, pero ahora mismo, o sea, es muy complicado porque los otros equipos han rayado a la perfección y el Liverpool, el Arsenal ha sido casi perfecto, por eso no ha ganado. No creo que sea tanto de haber tenido a Merino, ¿no? Que como comentáis, es algo que ha funcionado, pero yo sigo creyendo que es algo, que esa apuesta ha sido temporal. El Arsenal necesitará un 9, no sabemos de qué características, si más cercano a un perfil Haaland en el City o Gabriel Jesús, si vuelve, no sé, pero yo creo que todos los equipos al final acaban necesitando un delantero. Claro, ¿no? Y además que sumado a esto, Héctor, pues tenemos que decir que ha tenido bajas importantísimas, no solamente las que hablamos de Havertz y de Gabriel Jesús, sino de Saka. Saka, que es el diamante del Arsenal en el ataque, es el hombre que cuando tiene a Martinelli por un costado y con Saka con el otro, cualquiera que llegue por el centro pues se va a ver provisto de balones. Ahora, quiero pasar a este último tema. Yo lo pongo, ustedes hablan, debaten si están de acuerdo o no, porque en el interín, antes de empezar nuestro programa, había mejor debate, vamos a ver si lo repetimos ya en la grabación, de las ABP, de las acciones a balón parado del Arsenal. Ha ganado en esta temporada muchísimos puntos con acciones de tiros de esquina. Y en la Champions eliminó al Real Madrid, sobre todo en el partido de ida, con 2 golazos de Declan Rice de tiro libre. ¿Cuán fundamentales son estas jugadas, esta táctica fija, las ABP de Mikel Arteta? Comienzo con Carlos, pero adelante, todos debatan, porque hay unos a favor y otros en contra. Carlos. Pues mira, yo soy un fanático de las acciones a balón parado. De hecho, estoy haciendo una investigación sobre el factor determinante de las acciones a balón parado de la temporada pasada, pero en la Liga. Y en la Premier de historia siempre ha sido una de las acciones más determinantes. Hasta hace poco era el 37% de las acciones, de los goles que conseguían en Premier, eran gol a balón parado. Puede ser por saque de banda, puede ser por córner, puede ser por libre directo o indirecto. ¿Por qué? Por el juego por el tipo de juego que se daba en Premier. Ahora ya ha cambiado un poco porque hay más equipos de posesión. Yo soy partidario de que cuanto más igualado esté todo, donde más diferencias hay es en las acciones a balón parado. ¿Por qué? Porque son más de acciones muy puntuales y individuales. Es decir, tienes un buen sacador, un buen rematador. Si no lo tienes, eso ya no te vale. Pues para mí, que Héctor decía que, bueno, no era importante el entrenarlo o no. Se entrena. Estás contando ya las intimidades antes de la grabación, claro. Pero sí, adelante. Se entrena y se debe de entrenar. ¿Para qué? Para saber dónde tirarla, quién tirarla, por dónde tirarla, a qué altura, dónde está colocado el portero, si es lento, si no es lento, si está por delante de la línea o está sobre la línea. Pues todo eso es información previa que el tirador o el sacador del córner, pues por ejemplo, si sale mal hacia el primer palo, si se queda corto hacia el segundo, si está con los talones en el suelo, pues todas esas cosas, todo ese tipo de información se sabe previamente. Por eso se entrena. Yo ahí sí quiero preguntar, Luis, si me gustaría preguntarles y que nos expliquen, porque hemos visto, es curioso, el Arsenal, no sé si es un poco de fútbol americano también este tipo de estrategia, yo creo que sí, que nos expliquen ellos que son entrenadores y a la audiencia, yo creo que es interesante, aquí nos ponemos os pongo ese reto a Cristian y a Carlos, si quieres empiezas tú, Cristian, de para qué sirve, por ejemplo, esa jugada que hemos visto en la que el Arsenal, todos los atacantes en las ABP ofensivas se alejan, no se acercan a sus pares, es decir, no les obligan a que no haya marcas. ¿Y para qué sirve eso? Y luego incorporarse, es decir, entiendo que es para que no haya marcas, los defensores rivales no tengan referenciados quién va a entrar y demás, pero realmente dentro, ¿cuánto aplicación, cuánto sirve eso? Yo creo que puede ser interesante que nos lo expliquéis.
¿Cómo se entrena eso? Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí, cuando estamos hablando ahora del AVP del Arsenal, tenemos que hablar en mayúsculas de Nicolas Jover, ¿no? Es el entrenador especialista en balón parado del Arsenal, que está dando bastante buen rendimiento estas temporadas en el Arsenal. Y respecto a lo que tú estabas comentando, Héctor, bueno, es una manera que ha adquirido el propio Nicolas Jover o el propio Arsenal de atacar las acciones a balón parado. Es una manera en la cual, ¿por qué lo hacen así? O en la Premier League, por la capacidad física de los jugadores, hay muchas defensas en zona. Igual que en España no hay tantas defensas en zona, es mucho más mixto, es esa mezcla de defensa en zona y defensa y marca al hombre. En la Premier League, en Inglaterra, hay mucha defensa en zona, muchos jugadores que están marcando en zona. Entonces es una manera bueno, de contrarrestar esa defensa en zona, metiéndose atrás en el segundo palo, siendo indetectables para los jugadores que están en zona, para esos jugadores que están mirando balón y que obviamente tienen que estar perfilados para ver lo que viene, pero si vienen por tu espalda no te da tiempo. Y luego también esto lo sumo a lo que ha empezado diciendo Carlos, que para mí es bueno, vital para el por qué el Arsenal tiene tanto rendimiento favorable a balón parado, y es tener buenos lanzadores y buenos rematadores. Tiene rematadores buenísimos como Gabriel, rematadores buenísimos como Saliba, como Merino, gente que tiene muy buen pie como Declan Rice, como Saka, como Martinelli en los lanzadores. Entonces, pues esa mezcla hace que el Arsenal sea un equipo a balón parado muy importante. ¿Cómo se entrena lo que decías? Bueno, yo sin estar dentro del cuerpo técnico, sin saber claramente cómo hace el Arsenal ese tipo de entrenamientos, yo creo que lo hacen de una manera analítica. Entrenan el balón parado una y otra vez de forma analítica, de manera que sean movimientos automáticos, automatizar el movimiento, y eso, sumado a, como hemos comentado, que haya buenos lanzadores y buenos rematadores, hacen del Arsenal un equipo a balón parado, la verdad que sobresaliente. Muy interesante, Cristian. Por ejemplo, Héctor, ¿por qué se separan de las marcas? Precisamente porque hacen una defensa en zona. Entonces, o un aspecto táctico que debes de saber es cómo atacar una defensa en zona. Y una defensa en zona, uno básico es llegar por anticipación en velocidad. Es decir, si yo me choco contra alguien o intento atacar a alguien que está en parado, yo voy a saltar más. Esa, por ejemplo, o si una persona que está en movimiento llega antes a un espacio que uno que está relativamente parado. Entonces, es por anticipación para llegar o chocarse contra alguien o ganar un duelo o hacia un espacio. Eso por un lado. Luego, yo recuerdo al principio, hace muchísimos años, Unai Emery en el Almería creó la figura del delantero centro que no tenía, y fue las acciones a balón parado. Fue uno de los equipos que más goles consiguió dándole esa importancia. Y qué casualidad que en todos los equipos donde ha ido lo ha conseguido y lo sigue consiguiendo ahora mismo en el Aston Villa. ¿Y cómo lo entrena? Analítico y global. Eso sí, cada día. Y cada día es en un partido, en un ejercicio hay un saque de banda, en un ejercicio se inicia con un córner, se inicia con una falta, así. Luego ya lo puedes hacer analítico, menos analítico, con 2 jugadores, con 4, con 6, en un ejercicio técnico-táctico, pero a base de mucha repetición. ¿Para qué? Para que el jugador coja confianza de que eso sale. Sí, a mí me gusta hablar, no sé si estoy de acuerdo, de hábitos, ¿no? Generar hábitos en los jugadores que al final acaban convirtiéndose en automatismos. Y eso habla, yo creo, muy bien también de la gestión de Arteta, de su cuerpo técnico. Hablaba Nicolas Jover, Christian, de la capacidad que tiene Arteta en su mensaje de llegar a los jugadores. Que no importa el minuto, la situación, el momento, ellos son capaces de ejecutar la estrategia que han entrenado, que el entrenador les ha pedido en el día a día. Y eso habla, y yo creo que aquí no sé si puede resumir todo del valor que tiene Mikel Arteta como entrenador. Lo tiene todo muy preparado, muy trabajado. No me quiero imaginar cómo debe ser esas reuniones de Arteta con su cuerpo técnico, todo lo que le demanda en el día a día a él, que se dice mucho, 24 horas, 7 días a la semana. Y las AVP del Arsenal muestran el valor de Arteta como entrenador, sin duda, yo creo. Y lo más importante para mí, yo creo que no hemos visto todavía el 100% de Mikel Arteta como entrenador. Y yo cerraría diciendo algo, pues muy modesta opinión, no soy entrenador como ustedes, pero yo también veo mucho de Arsène Wenger en Mikel Arteta.
creo que también Le Professeur ha sido fundamental en el desarrollo de este hombre que pasó como jugador por el Everton, por el Arsenal y como entrenador, fue asistente técnico de Pep Guardiola y ahora es técnico del Arsenal, pero que amamantó toda esa filosofía de la Premier League de Arsène Wenger. Bueno, así vamos cerrando nuestra parte táctica, muy bien desarrollada, muy entretenida y sobre todo es una radiografía clara de este fenómeno llamado Mikel Arteta. Con ustedes estuvieron Carlos Luengo, analista táctico de Coaches Voice, Cristian Moya, asistente de equipos como el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, y Héctor García, el editor en jefe de The Coaches Voice en español. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a vosotros. Un saludo, gracias. Y aquí, como en Arteta, hay mucho trabajo y mucho talento. Y todos somos como un relojito, así como los que se pone Mikel Arteta. Hasta pronto, les habló Luis Fernando Restrepo. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coaches Voice.